Bueno chicos, ¿qué tal? Continuamos con lo que vendría a ser la sección del oscilador, eh, oscilador en doble T, ¿no? Entonces, habíamos recordado que en el video pasado habíamos visto lo que es el oscilador de corriente de fase. Vimos su esquema de composición, que estaba compuesto por un amplificador no inversor, con lo que vendría a ser una corriente, un circuito de adelanto y atraso, con su capacitor respectivo. Y pues decíamos que la ganancia en lazo cerrado era 29, la atenuación era 1/29, ¿no? Y que R3, el RF, ¿no? Que va al inversor, debería ser 29 veces al R3, ¿no? Que va a la salida. Es lo mismo, ¿no? Que como si fuera su voltaje de entrada y eso. Entonces, habíamos dicho también que la frecuencia de resonancia era 1/2pi, raíz de 6 RC, ¿no? Que es la frecuencia que va a permitir la visualización desde el fase y la fase, ¿no? Que es lo que va a oscilar lo que es la onda, ¿no? Entonces, a continuación vamos a presentar lo que vendría a ser el oscilador doble T, ¿no? A ver, sigamos entonces. El oscilador doble T. Tenemos el oscilador doble T, es otro tipo de oscilador con realimentación RC. Se conoce como doble T a causa de los dos filtros RC tipos utilizados en lazo de realimentación. Entonces hay dos filtros RC utilizados en lazo de realimentación. Una cosa que no dijo en la vez pasada fue que esto de acá funciona como un filtro, ¿no? ¿Sí? Vemos como filtros y un circuito de adelanto y atraso, pues, ¿no? Entonces, hay dos filtros. Acá dicen que en lo que es el oscilador doble T hay dos filtros, ¿no? Como se muestra en la figura 15A. Vamos a ver la figura 15A, ¿qué es esto? Circuito oscilador, doble T. Y acá tenemos los dos filtros, pues, ¿no? Este es el no inversor que va a la realimentación negativa, en la realimentación, perdón. Por eso que dice RC, hay dos filtros que van en la parte negativa. Este es el filtro pasabajas y el filtro pasa altas, ¿no? Como pueden ver acá. Pasabajo está consistido de dos resistencias y un capacitor que va a tierra conectado paralelo. Y pasa altas dos capacitores y una resistencia que va a tierra. Esto va en la parte negativa y después tenemos lo que vendría a ser el divisor de voltaje, ¿no? El divisor de voltaje que está compuesto de R1 y R2. Y esta es la salida del filtro. Entonces, como se muestra en la figura, dice ya, uno de los filtros tiene una respuesta pasa bajas y el otro pasa alta, ¿no? Los filtros combinados en paralelo producen una respuesta supresora de banda o muesca de la frecuencia central igual a la frecuencia de oscilación o frecuencia de resonancia, como se muestra en la figura 16b. Entonces, lo que va a hacer prácticamente estos dos filtros a la hora de estar en paralelo van a producir un filtro de banda, ¿no? En las cuales va a estar determinado a una determinada frecuencia. Esto va a llegar a una frecuencia de resonancia en esa frecuencia, ¿no? Y va a hacer que baje y suba lo que es la señal, pues, ¿no? Eso prácticamente es lo que quiere decir. No puede haber oscilación a frecuencia por encima y por debajo de lo que es la frecuencia de resonancia. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el gráfico tenemos que comienza acá y oscila, donde esta es la frecuencia de resonancia. Lo que te dice es que eh, no puede haber oscilación por encima, o sea, no puede estar encima acá la oscilación, encima ni por debajo, sino que lo filtra, como un filtro pasabanda, no lo filtra. La oscilación no va a haber nada de oscilación encima, es lo que te quiere decir, ¿no? Por eso se le llama un filtro, pero esto ya sería como un filtro pasabanda, ¿no? Y por eso es el resultado de la figura. No, como pueden ver arriba no hay oscilación y abajo tampoco, ¿no? Entonces, ya.
de la realimentación negativa a través de los filtros, ¿no? En lo que es la ganancia del filtro de resonancia, sin embargo, existe una realimentación negativa despreciable. Por lo tanto, la realimentación positiva a través del divisor R1-R2 permite que el circuito oscile. Esto hace que el circuito haga mi oscilación, ¿no? Oscilador Colpitts básico con BJT, en lo que es como elemento de ganancia, ¿no? El oscilador de puente de Wien hay dos lazos de realimentación. ¿Cuál es el propio de cada uno? Bueno, estos son RMS, voltaje RMS, si no me equivoco, es el voltaje pico. Es un voltaje, por ejemplo, este puede ser el voltaje pico, ¿no? Donde va máximo. El voltaje pico a pico es donde oscila, por ejemplo, 7.5 y oscila abajo y arriba. Acá va a haber el voltaje pico a pico, puede ser 10 voltios, ¿no? Y el voltaje RMS, que es igual al voltaje pico raíz de 2. No, perdón. Voltaje pico sobre raíz de 2. Sí. Ese es el voltaje pico. El voltaje RMS, ¿no? Voltaje pico sobre raíz de 2. A ver, un momento. Ok, estaba verificando. Sí, es correcto. Ok, es correcto. Sí, entre R2. El voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2, ¿no? Entonces acá tenemos ya prácticamente eso es lo que funciona, ¿no? Es despreciable y el R1 y el R2 son los que permiten generar lo que es este filtro. En resumen, habíamos visto, entonces en resumen de lo que vimos, el oscilador es un tipo RC en las cuales usa dos tipos de filtro en la realimentación, en la salida negativa, que es un filtro de pasabandas y un filtro de pasa altas, ¿no? En forma paralelo, en formato paralelo. Esto me va a crear un filtro pasabandas que va a hacer que la señal no oscile ni arriba de la frecuencia de resonancia ni abajo de la frecuencia, ¿no? No, que va a llegar a un punto en que la frecuencia de resonancia baja, el punto bajo de la frecuencia y vuelve a subir a donde estaba oscilando, ¿no? Y lo que va a ser determinado la ganancia, pues es mi R1 y R2. Va a ser lo que permita que oscile en el divisor de voltaje. Entonces, bueno, hasta ahí sería el video. eh, en lo que es un video corto del oscilador doble T, ¿sí? Y en el próximo video veremos lo que son los osciladores con circuitos de realimentación LC, en los cuales tenemos el oscilador de Colpitts, eh, que bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Y vamos a, lo que quiero en el oscilador de Colpitts, voy a recalcar que vamos a diseñar lo que es un circuito, ¿no? Un circuito así en baquelita, como proyecto. Hay Harley, oscilador de Harley también, oscilador de Clark. De Armstrong. Y hay osciladores controlados por cristal, ¿no? Son cristalitos. Entonces tenemos temas amplios por discutir eh, en lo que son los osciladores LC. Y por último, osciladores de relajación. Y ya vendríamos a hacer lo que es el temporizador 5.5 como oscilador, ¿no? Que vamos a ver un análisis, un pequeño análisis, porque hay tipos de operadores que son astable, que son monostable, ¿no? Y nada, bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video y cuídense. Nada, bye.